actividades docentes y obviamente ya la actividad de trabajo de repaso ya les corresponde a ustedes. Viene uno integrado desde la quinta, sexta y séptima unidad. Por favor, háganlo, repásenlo. Creo que viene bastante de las unidades para que ustedes puedan realizar un buen repaso, ¿sí? Viene un buen formulario de preguntas para que ustedes lo puedan desarrollar. Muy bien. Estamos hablando de la cuota de ganancia, hemos venido trabajando desde el salario, el capital y ahora la cuota de ganancia, el precio de coste y la ganancia media general. La cuota de ganancia, como hemos venido diciendo, es el grado de explotación. ¿De dónde viene la cuota de ganancia? De la cuota de plusvalía. ¿Y qué es la cuota de plusvalía? La explotación de un obrero. ¿Sí? Así iniciamos. Explotación de un obrero, eso significa cuota de plusvalía, y la cuota de plusvalía tiene una metamorfosis, una transformación y se convierte en cuota de ganancia. Eso depende del grado de explotación del trabajo por todo el capital. El capital que se invierte, parte de ello va para reanudar el proceso y el restante pues queda como ganancia. La explotación se da directamente en la ganancia, en esa metamorfosis, en esa transformación, cuando dice, bueno, existe una lucha de los trabajadores, existe una lucha de un salario justo, de una jornada más corta, los obreros, al realizar estos procesos, el burgués se siente amenazado y dice, bueno, vamos a reducir entonces la masa de plusvalía, porque es el trabajo del obrero, y si este no trabaja, pues reduce totalmente su ganancia, su cuota de ganancia, si es un obrero, y si son todos los obreros, pues la masa de plusvalía que genera la masa de ganancia. Si se disminuye, si se reduce esta masa de plusvalía, viene a ser un atentado contra el sistema capitalista. Es un gran golpe para el sistema capitalista. Esto sí sucedió cuando en Inglaterra, cuando se dan mejores formas en beneficio del trabajador, jornadas justas, leyes que protegen directamente al obrero, jornadas más reducidas. Esto representó para el sistema capitalista, pues obviamente, un gran golpe hacia su capital. Determina un proceso de lucha. La ganancia es de hecho una lucha de dos clases sociales, un antagonismo, pero esa cuota de ganancia la determina el obrero. Y si el obrero tiene mejores condiciones, esto amenaza con la masa de plusvalía, amenaza con su masa de ganancia, y esto puede reducir la ganancia del sistema capitalista. Entonces sí representa ese gran golpe para el sistema capitalista. Ojo con esto, por favor anótelo, se lo pueden preguntar. La tendencia al descenso, o sea, disminuir la cuota de ganancia, ¿cómo sería para descender esa cuota de ganancia y agudizar esas contradicciones del sistema capitalista? Fíjense que estas tendencias de este descenso dice que, pues sabemos que cuando progresa el capital, esto puede elevar la composición orgánica, porque tenemos nueva maquinaria más tecnificada y eso inmediatamente puede elevarlo. Entonces, la tendencia dice, si puede disminuir o agudizar las contradicciones del capitalismo, se pueden realizar a través del progreso o a través de la acumulación del capital. 2, el crecimiento del capital. Cuando este es más rápido, significa que en el año puede tener mayor cantidad de crecimiento de capital, de rotación del capital. Si en el año 2020 tuvo 5 rotaciones, probablemente en el 2021 tuvo 8 o 9 rotaciones de su capital.
hay crecimiento, es más rápido a través de la plusvalía. Esto solo lo puede conseguir por la fuerza de trabajo del obrero. Es el único que representa el capital variable y es el único que puede generar o crear un nuevo valor. Esto se adhiere a elevar la composición orgánica del capital. ¿Hay que pagarle más? Sí, pero va a haber más explotación. ¿Va a incrementar el capital constante? Sí, se incrementa también el capital variable, porque el capital variable es el que va a crear un nuevo valor sobre ese capital constante. Entonces, la cuota de ganancia, que no es más que la explotación del obrero en la cuota de plusvalía, es la fuerza motriz, es la fuerza motora de la producción capitalista. El explotar a un obrero significa su cuota de plusvalía. Y esa cuota de plusvalía se transforma y se modifica a una cuota de ganancia. Esa es la fuerza motora, esa es la fuerza motriz de este sistema capitalista. Si existe un obrero que llegó a la meta, todos los demás deben de llegar a esa meta de ese obrero. Si antes se producían 6 mercancías, pero con nueva tecnología, con habilidades y destrezas, el obrero llega a producir en el día 8 mercancías, los demás obreros tendrán que producir esas 8 mercancías. Por eso dice que la cuota de ganancia no es más que esa fuerza motriz de la producción capitalista. ¿De dónde viene? De la explotación inicialmente de un obrero y después de la masa de obreros para que genere la cuota de ganancia si es de un obrero o la masa de ganancia si es de todos los obreros. De esa forma funciona el sistema capitalista para que pueda generar mayor capital. El capitalismo hace todo lo posible para producir su ganancia, no solo a través de los ciclos de rotación, sino que esto conlleva que en la producción, cada vez que se realice en ese ciclo, está aumentando la explotación del obrero. El descenso de la cuota media de ganancia inmediatamente hace que esta empresa no sea rentable. Si esta no logra llegar ni siquiera a la media o empieza a descender, ayer veíamos, el último día de clases veíamos la media en 20, por ejemplo, pero si esta disminuye y es en 15, entonces tiene un menor grado de cuota de ganancia. Esto también disminuye el grado de rentabilidad. Si tiene, pero no es del todo rentable porque no llegó a la cuota media de ganancia. Dice que esa no debe de descender. El descenso presupone un menor grado de rentabilidad y eso es lo que no buscan las empresas capitalistas. De hecho, el año pasado, en el 2020, cuando se da el inicio de la pandemia, los primeros meses, diría del año, se dio un gran descenso en la rentabilidad de las empresas. Muchas de ellas tuvieron que buscar otros mecanismos para mantener su grado de rentabilidad. Y hoy algunas lo logran, pero todavía con bastante dificultad. Los capitalistas, el burgués, ha aprovechado todos los recursos que tenga. Bueno, los medios de producción, las materias primas, la fuerza de trabajo, las destrezas, habilidades del obrero. Aprovecha todos estos recursos, tanto del capital variable como del capital constante. ¿Para qué? Para evitar el descenso de su cuota de ganancia y con ello elevar totalmente la rentabilidad del capital. Así que los capitalistas siempre van a buscar de una o de otra forma todos los recursos que puedan elevar su rentabilidad, pero no que la disminuya. Eso no busca. Factores, ojo también con esto. ¿Cuáles son los factores que frenan el descenso de la cuota de ganancia? ¿Qué puede afectar ese descenso? ¿Cuáles son los factores más grandes para evitar el descenso de la cuota de ganancia? O sea, que no disminuya, sino que siga elevándose. El mayor grado de explotación del trabajo asalariado. En algún momento puede frenar. Si no se explota un mayor grado al obrero, esta cuota de ganancia puede empezar a descender.
El desarrollo, ejemplo de la sociedad capitalista a través de sus fuerzas productivas, medios de producción, materias primas, también puede significar un descenso. Por eso es que buscan, decíamos, el abaratamiento de los medios de producción, buscan materiales sintéticos, buscan maquinaria que no eleve un gran costo, pero que logren explotar a un mayor número de obreros. Aquí la acumulación del capital es a través de su composición orgánica y muchas veces contribuye el ejército que se encuentra en reserva. En este momento las empresas capitalistas empiezan a contratar personal, pero ese personal, ese obrero estaba en reserva, estaba buscando ingresar a estas empresas capitalistas. Entonces, muchas veces esa composición orgánica la construye el ejército de reserva de esa mano de obra, la que aún no se ha incorporado al proceso de producción, aquel obrero que busca un empleo en el área de producción. Este es nuestro ejército de reserva, esta es nuestra mano de obra. Entonces las mantiene. Y desde septiembre esas empresas, para generar más ciclos de rotación o uno más o varios ciclos, aprovecha ese ejército de reserva de mano de obra. El progreso técnico es muy importante para elevar el grado de explotación. Si hay tecnología, si hay máquinas, si hay herramientas, si hay instrumentos, esto va a incrementar la productividad. Y si incrementa la productividad, vende más. Y si vende más, genera más capital. Y si genera más capital, va a tener más ganancia. Entonces el progreso técnico es muy importante para las empresas capitalistas si no quieren ver el descenso de su cuota de ganancia o frenarla. Hablábamos del abaratamiento de estos elementos del capital constante. Miren, las materias primas, la maquinaria, para que no desciendan, para que no disminuyan, utiliza el capital constante. Dice, bueno, no voy a permitir que vaya a descender mi cuota de ganancia. ¿Qué hago? Bueno, bajemos el precio de coste, disminuyamos, ya no compremos materias primas de alta calidad, disminuyámosla un 50%. Van buscando otros mecanismos. Compran regularmente, fíjense que esta es una gran modalidad que utilizan muchos países que tienen la posibilidad de hacerlo. Y ojo, esto es muy importante, seguro es pregunta de examen. Le dice, mire, ¿cómo puede frenar ese descenso de la cuota de ganancia? Por la compra a precios bajos de materias primas, de medios de producción en los países pobres. Los países regularmente en condiciones más elevadas económicas buscan a nuestros países que tienen un nivel de pobreza muy alto porque pueden comprar a precios muy bajos la materia prima o pueden maquilar productos y terminarlos directamente en el país de estos países. Hace muchos años en Guatemala se maquilaban pantalones y era la mayor maquiladora en Centroamérica y era Guatemala el que tenía esta gran maquila que en algún momento tal vez ustedes la conocieron o escucharon de ella, Coramsa. Coramsa tenía más de 5,000, 7,000 obreros trabajando en maquila y se maquilaba la mayor cantidad de pantalones que iban después directamente a Estados Unidos. O sea, buscó este país por el abaratamiento del pago de la fuerza de trabajo. Como después hubieron modificaciones que había que pagarles a los obreros, pues salarios más justos, que había que pagarles el bono 14, inmediatamente se retiran del país porque ya no les convenía ese tipo de situaciones y se van directamente para otro país de Centroamérica. Pero compraban a precios bajos en países pobres. Esto regularmente lo hacen para frenar el descenso de la cuota de ganancia. Buscan estos países para tener productos que puedan ser de calidad, pero a un precio mucho más bajo. ¿Vamos bien? Por favor, me indican cómo vamos. Sí, todo bien. Sí, ya, todo bien, gracias. Muy bien, ya saben que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, pues tienen el micrófono abierto.
El descenso del salario, dice, por debajo del valor de la mano de obra. El salario es el mínimo en Guatemala, ejemplo. Pero aparte de ese salario mínimo, le pueden ir rebajando el valor de la mano de obra. ¿Por qué? Porque permite disminuir los gastos del capital variable. No va a pagarle 2 salarios en el mes, le va a pagar 1 y un poco más. Si se ha esforzado el obrero, pero nunca por encima de su valor, sino por debajo del valor de la mano de obra. Contratar un mayor número de obreros. Se va a contratar un mayor número de obreros, porque pone en movimiento esa masa general de plusvalía, la explotación del obrero. Ya no es uno, son 50, son 300, son 500, son 1000, son 5000, son 20,000 obreros. Es contratar un mayor número de obreros, porque pone en movimiento esa masa general de la plusvalía. El salario también puede tener su descenso por debajo de su valor, porque a veces existe un descenso de la cuota de ganancia. Eso le conocen como una superpoblación relativa. ¿A qué se le llama eso por el descenso de la cuota de ganancia? ¿Por qué disminuyó la cuota de plusvalía? ¿Por qué disminuyó la explotación del obrero? Ese va a ser un resultado de la acumulación del capital. Puede incrementar la composición orgánica. Y ojo, ¿recuerdan el caso de la empresa número 5 donde su composición orgánica era de 19-1? Eso es lo que le está diciendo. El descenso de la cuota de ganancia quiere decir que no invirtió en fuerza de trabajo, en mecanismos directamente para obtener más plusvalía. No explotó al obrero a través de la plusvalía absoluta, relativa o extraordinaria. Entonces dice, existe una superpoblación relativa. ¿A qué se refiere? A que la acumulación del capital en su composición orgánica puede ir al alza, puede ir subiendo, comprar más capital constante, disminuir el capital variable. Esto hace un descenso de la cuota de ganancia. Va a ir disminuyendo cada vez que adquiera menos capital variable y más capital constante. Esa es una superpoblación relativa, así se le conoce. Espero que lo hayan anotado. También podemos hablar específicamente de garantizar una cuota alta de ganancia. ¿Y cómo la garantiza? Bueno, los países capitalistas industrialmente, que son más adelantados, que son más avanzados que los países agrarios, que son económicamente más atrasados en su desarrollo, garantiza una alta cuota de ganancia, porque utiliza estos países en vías de desarrollo para adquirir materias primas, para adquirir mano de obra. En Guatemala, por ejemplo, se da el proceso de visas legales en procesos a otros países porque adquieren la mano de obra más barata. Entonces trabajan más en otros países y trae un beneficio que es garantizar una alta cuota de ganancia. Los países capitalistas industrializados aprovechan este tipo de situaciones porque encuentran una situación de dependencia en estos países que aún es colonial o semicolonial, que viven directamente en un proceso agrario como nuestros países. Nosotros somos económicamente agrarios y la industrialización es escasa aún. Entonces se encuentra una gran dependencia de ese proceso colonial o semicolonial, que los países imperialistas o las potencias no las tienen, porque se dedican más a la industria, a vender artículos industriales. ¿Qué hacen? Se los venden a estos países que están en vías de desarrollo. Entonces ve a China, cómo vende sus productos a todos estos países que son agrarios, incluyendo el nuestro, y en nuestros hogares, entonces, de 10 mercancías que poseemos o que hemos adquirido, tal vez 6, 7 de ellas son de China. Permite a las potencias
imperialistas, porque ellos están totalmente no en vías de desarrollo, sino que mantienen la economía porque son países más desarrollados, porque son industrializados. Entonces, venden sus mercancías a precios altos y nos compran a los países en vías de desarrollo las materias primas más bajas, ¿sí? Sale de Guatemala la mercancía, las materias primas bajas, pero retorna a nuestro país con precios altos. Y eso pasaba, ejemplo, con Coramsa. Los pantalones se maquilaban en Guatemala, mas no se les colocaba la etiqueta. Se iban directamente a Estados Unidos, regresaban empacados con etiquetas y ya maquilados en Guatemala, pero con un precio de 500, 600, hasta 700 quetzales. Precios altos, superiores al valor. Entonces los países subdesarrollados compran a precios altos y los países desarrollados compran a estos países en vías de desarrollo a precios bajos. Eso les garantiza una alta cuota de ganancia, así funciona. Ese proceso ha venido generándose y cada vez es más latente, específicamente para aquellas empresas que son industriales, que son países adelantados en el proceso de su desarrollo industrial. Espero que haya quedado claro, ¿sí? Vamos con el capítulo 17. Estoy terminando el 16 y vamos con parte de este capítulo 17. La acumulación y el ejército de reserva. Fíjense que en este proceso hemos escuchado ese ejército en reserva. Para hacérselo un poquito más corta, pues obviamente son aquellos que buscan o adquieren, quieren ingresar a las empresas capitalistas por un empleo, por un salario, pero que no han encontrado. En Guatemala la tasa o el índice de desempleo es demasiado alta. Entonces, de 10, probablemente solo 2 o 3 tengan un empleo fijo. Otros 3 o 4, dice, es un empleo informal. Y los demás siguen como ejército en reserva, están en busca de. Entonces, la reproducción que nos habla Marx se llama una reproducción ampliada o en contraste con la simple, dice, porque muestra una relación de oferta y de demanda. Es decir, fíjense bien, pues, los capitalistas no consumen toda la plusvalía. Los capitalistas, dice, dividen la plusvalía en 3 partes. Dice, una la consume el capitalista, otra la agrega al capital constante y la tercera la suma al capital variable. ¿Por qué? Porque el capital variable, la fuerza de trabajo, el capital constante transfiere una parte de ese valor. El capital variable crea una y el capitalista se queda con otra. Entonces la plusvalía, dice, la divide en 3. Una plusvalía que consume el capitalista, es para él. Otra al constante, que es la transferencia de valor. Y la tercera es la creación del valor del capital variable. Si los capitalistas no consumen toda su plusvalía, pero sí la van a dividir. Este proceso de acumulación y el ejército en reserva implica entonces la demanda de la fuerza de trabajo, más y más obreros listos para ser captados por el capitalista, por esas grandes empresas capitalistas o aquellas medianas empresas capitalistas que demandan la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, dice, no es una mercancía ordinaria. No hay capitalista que pueda dedicarse a producir fuerza de trabajo. Ninguna empresa actualmente se dedica a producir fuerza de trabajo. No existe alguien que maquile obreros. No hay, no existe. No se dedican a producir la fuerza de trabajo, en caso que ésta suba su fuerza de trabajo. Por eso es que se demandan condiciones a través de leyes
a través de reglamentos, de estatutos, para mejorar las condiciones de vida del obrero y que tenga su equivalente, su sustento, que pueda renovar fácilmente su mercancía fuerza de trabajo. Pero esto implica complicaciones para el sistema capitalista, porque en ningún momento va a descender la cuota de ganancia o la quiere ver disminuir. En la acumulación del ejército en reserva, el ejército dice industrial, o sea, el capitalismo industrial, las empresas industriales, se reservan durante esos periodos de estancamiento. ¿Cómo lo hace? Explota el ejército activo del trabajo. Muy bien. Solo se contrata personal en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En enero se mantiene el mismo personal, la misma cantidad de obreros. Es el ejército que está activo en estas empresas capitalistas. Y lo va a explotar y va a intensificar su labor y va a intensificar la productividad. Busca periodos de sobreproducción para tener reserva, porque vienen complicaciones, entonces se mantienen. Mire, está una bodega, ya tenemos un stock, ya tenemos reserva, dicen las empresas capitalistas. Durante esos periodos de sobreproducción pone freno a sus presentaciones. ¿A qué se refiere? Evita ese estancamiento, evita ese proceso de prosperidad media. Aquí el ejército en reserva es el más importante. ¿Se puede explotar al trabajador activo? Sí, durante esos periodos de sobreproducción. Mire, tengo una bodega, no podemos vender en este momento, hay complicaciones, etcétera, etcétera. Bueno, empiezan a producir, sí, sí, pero también hay que vender. Hay que convertir esas mercancías en capital y ese capital transformarse en ganancia. Pero esos estancamientos no deben de ser prolongados. Son periodos de estancamiento o de prosperidad, dice media, no alta. Muy bien, no sé si hay dudas.